Bien, bueno, terminábamos los dos últimos puntos que mencionaba por acá acerca de cómo podemos ser objetivos. Ya habíamos hablado, uno, de estar con apertura hacia otros puntos de vista y a investigar lo que nos acaban de decir. Dos, ser conscientes que tenemos nuestro sesgo, que ya venimos como con, no venimos porque no nacemos así, pero ya con nuestra propia formación ya tenemos una estructura de lo que creemos o lo que pensamos que deben ser las cosas, el mundo. Tres, debemos debatir para tener una interpretación diferente, ¿no? de una misma situación. Pero pasamos al cuarto, ¿no? Que en este caso es elegir el método más apropiado para el tipo de investigación planteado. ¿Sí? En este caso, ya eso es como si queremos hacer un desentramado más profundo, desenmarañado más profundo de un pensamiento, pues necesitaremos buscar qué método es quizás el más apropiado para un planteamiento que quizás tengamos. ¿Sí? En este caso, pues será como necesito entrevistar gente, necesito hacer una encuesta, necesito poner a prueba algo particularmente, ¿sí? ¿No? Para poder identificar cuál es quizás la situación que mejor me va a dar resultados para tener como una certeza más amplia respecto a lo que pienso. Y en este caso, pues bueno, finalmente analizar diversas fuentes de información y opiniones, ¿no? En este caso, estar muy, muy abierto a escuchar diferentes posturas. Eh, por ahí hay una frase, me gusta, que dice que si todos los que están alrededor tuyo, ¿no? Todos los que están a tu alrededor piensan exactamente igual que tú, ¿no? Pregúntate si no hay alguien que esté pensando por todos, ¿no? En este caso, se plantea como esa situación en general y es como muy amable decir, si hay un punto de vista, una opinión como muy generalizada sobre algo y que no hay cuestionamiento al respecto, es si hay que analizar si no hay alguien que ya previamente pensó por todos. Obviamente esto, alguien podría decir, a ver, profe, ¿qué me va a salir usted que es terraplanista porque no hay que pensar como todos los demás? No, o sea, obviamente hay datos que pues hay información que ya está pues verificada, hay información que está como muy contrastada y pues esa información pues bueno, es comprensible porque ya se han hecho los estudios, análisis, datos y demás, pero pues sí nos podemos apoyar en ocasiones en el tema de nuestra propia percepción o en nuestras dimensiones éticas, ¿sí? Si regresáramos un poco como en el tiempo, si pudiéramos meternos al DeLorean de Volver al Futuro y regresáramos a la época donde la esclavitud estaba bien, ¿no? Estoy muy seguro que debió haber habido en innumerable cantidad de ocasiones personas que se sintieron incómodas con el hecho de la esclavitud. O sea, no me puedo imaginar que si, vamos a suponer que yo hubiese tenido un esclavo y hubiese interactuado con él durante mucho tiempo, probablemente hubiéramos llegado a tener una amistad, ¿no? Y que todo llegara como que de repente, llegó la hora de la comida. No, tú eres mi esclavo. Hazte para allá. Tú no puedes comer junto conmigo, ¿no? No puedes convivir conmigo. Es decir, oye, si convivo con él todo el tiempo, lo considero mi amigo. Probablemente incluso hasta ha hecho cosas por mí que me salvaron la vida o parecido. Pues muy lógico es que de repente alguien dijera, oye, ¿sabes qué? Esta idea como de la esclavitud como que está medio torcida. O sea, como que yo convivo con esta persona y me llevo muy bien. Lo que pasa es que obviamente no vivíamos en el mundo moderno, donde eso lo podías postear en redes o generar como una discusión al respecto y la gente hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, ¿no? Esta situación está mal, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente entendemos por qué probablemente esas ideas se mantuvieron a lo largo del tiempo. Pero la cosa aquí, la clave está aquí en un tema de que nosotros seamos capaces de discernir esas situaciones en las que no estamos de acuerdo con lo que la sociedad en general
plantea y poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a apoyar esto, yo no voy a estar a favor de esto en algún momento dado. A lo mejor no tan activamente, porque yo sé que en la actualidad a veces pronunciarse muy activamente sobre algo, pues te va a generar conflictos, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien de repente no estuviera de acuerdo con alguna circunstancia, pues muy fácilmente se puede generar un problema, ¿no? Vamos a tocar como el tema que usualmente es delicado, el tema de feminismo, por ejemplo. Habrá una persona que diga, ¿sabes qué? El famoso es, no creo que se sean las formas y todo lo demás. Si alguien se pusiera, por ejemplo, siendo maestro, a estar publicando todo el tiempo, están mal, eso que hacen está mal y demás, pues en ese momento lo que probablemente va a venir es una crucificación mediática y a esa persona pues probablemente hasta la van a destituir de su trabajo. Entonces yo digo, bueno, ok, pues si no estás de acuerdo, pues no estés de acuerdo. O sea, es válido, no estás de acuerdo con absolutamente todo, pero tampoco te puedes en ocasiones volver o convertir en gracias por el aviso, Lisbeth, no te puedes convertir en un vocero de una idea que es contraria a la de la mayoría a veces, porque pues tienes que pagar ese precio de querer ir en contra de lo que todos los demás opinan, ¿sí? Pero bueno, queda la libertad de mantenerte. Pero ojo, y ahí es donde viene el punto más importante de lo que estoy diciendo, que tienes que ser el primero en cuestionarte, ¿no? ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? O sea, este mismo personaje que quiere decir que las feministas están mal, no tiene que venir desde su subjetividad y decir, es que yo las veo mal. O sea, no, ve y siéntate con las feministas, debate con las feministas, habla con ellas, ¿no? Que te cuenten las experiencias y las situaciones por las que piensan como piensan y en ese momento, ahora sí, vuelve a analizarte y decir, ok, si estuviera en su posición, ¿actuaría como están actuando? ¿Pensaría como están pensando? ¿O no? O sea, esa es la clave para desentrañar y desenmarañar este aspecto de la subjetividad y demás. ¿Algún comentario ahí en eso? ¿Ya todo claro? ¿Dudas? ¿Sí? Todo claro. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. No quiero demorarme mucho en este ejercicio, pero nada más es ya para como cerrar este mismo apartado puntual, ¿no? En este caso, a cada uno de ustedes les voy a asignar ahorita una profesión que va a ser diferente a lo que ustedes hacen. Bueno, porque está ingeniero en sistemas. Pero vamos a pensar que cada uno de ustedes va a tener una profesión diferente de lo que están ahorita estudiando. Entonces me voy a ir así, así como los veo, así los voy anotando. ¿Eh? No, no hay una determinación por la cual los pongo así. Justo lo que Entonces, no sería, doctor. pues ahí está. Lisbeth, Hugo, C. Luis, eh, José, Alan y Angie. ¿Ok? Entonces ya aquí lo que acabo de hacer es con varita mágica, los acabo de transformar de ingenieros, excepto a Francisco, y los convertí a otra profesión. ¿Sí? Quiero mi título. Y en este caso, la pregunta que se les hace es, desde tu profesión, desde lo que tú haces, ¿cómo crees que se debe de, no cómo crees, cómo combatirías la corrupción, pero desde tu ángulo, desde tu perspectiva de la profesión que les asigné? ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen que se puede, en lo que ustedes pueden combatir? Obviamente no hablando de que van a crear un instituto de combate a la corrupción, o sea, desde sus ángulos, desde donde están ustedes, eh, de acuerdo a estos perfiles. ¿Quién ¿Nos quiere puede ser dar el un primero? ejemplo con Oh, los que claro, no fueron voy a agarrar el escogidos? ejemplo, voy a agarrar el ejemplo del deportista, por ejemplo, ¿no? Okay, vamos a suponer que yo soy un deportista. ¿Cómo combato la corrupción? Pues hago, de repente llamo a una rueda de prensa, creo un anuncio y digo, oiga, ¿saben qué? Yo recuerdo que cuando estaba en mi proceso de formación, antes de ser la estrella que soy, viví mucho esta cuestión de que había que darle dinero a los promotores para jugar
al fútbol, ¿no? Ahí hay una mafia, la quiero denunciar, eso se tiene que acabar, tiene que haber esquemas que permitan a los jóvenes alcanzar el nivel de profesionales, por eso México no se convierte en una potencia mundial de fútbol, a pesar de que todos lo practicamos, porque está ese tema, y exijo a que los equipos, ¿no? Se manifiesten con quiénes son los promotores que están detrás y qué mafia hay ahí en ese aspecto, ¿ok? Eso sería lo que yo como deportista puedo exhibir respecto de la corrupción, que es lo que de alguna manera yo veo, ¿no? O si supiera que hubiera amaño de partidos, cosas como esas, ¿ok? Entonces, ¿alguien más? Ya entendiendo el ejemplo, espero que lo hayan entendido. Wow, es que ya con ese ejemplo ya ese deportista se ganó un disparo en la espalda. ¿Cómo? Ya con ese ejemplo ese deportista ya está más Se muerto que ganó, vivo. se ganó unos pies de cemento, dicen. Sí, Un calzado nuevo de cemento, ¿ok? Hugo. se ganó una nota de suicidio con 6 balazos en la espalda. Ajá. Hugo. Pues, bueno, no sé si va en orden No, no, o puede no, ser no. cualquiera. Era conforme les vayan viniendo las ideas, era para que las vayan compartiendo, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, por parte de ser, si es abogado, yo creo que sería el hecho de, para empezar, comenzando por mí, siendo más transparente como abogado, y de ahí, por así decirlo, empezar a transmitir ese mensaje a los demás, que es lo que, pues, ayudaría un poco a concientizar todo lo que cabe, e igual empezar a implementar, o sea, si yo soy influyente, empezar a influir esas ideas o de plano impartirlas de manera de una regla o no sé, para que empezara a disminuir poco a poco esa corrupción, que no sería de la noche a la mañana, pero podría ir tomando un poco, un paso, una estrategia. Muy bien, excelente, Hugo. ¿No? Entonces, en este caso, te acercarías a tu círculo de influencia de abogados, ¿ok? Muy bien, y actuando correctamente. ¿Alguien más? Ese como doctor lo único que se me ocurre podría ser dar las verdaderas, ¿cómo se dice? Este, o sea, el por qué murieron, el de verdad, porque muchas veces no sale la verdad, pues. O sea, hacerle saber a los familiares las verdaderas causas del fallecimiento de sus familiares. Sí. Eso sería lo que tú piensas que desde tu área de influencia podrías hacer siendo Mm, médico. y lo Muy bien. primero que se me ocurrió, en lo que Pues piensan los demás, yo pienso otra cosa. podrías decir que pelearías por los medicamentos que les han bajado la calidad por desvíos, ¿no? Pues esa sería una. Porque hay muchos que le dan, por ejemplo, lo de Duarte que inyectaba agua a los niños con cáncer. Ok, es una ¿Eso es perspectiva ahí que... corrupción? Sí, no, no, También, sí. bien, pero a lo mejor esa... Por ejemplo, el médico probablemente no está enterado de eso. Al médico le dan el líquido y le dicen, tienes que ponerlo, y a lo mejor lo que se va a dar cuenta es que no le está dando la reacción que debería de tener, Ah, pero en ocasiones no quiero, o sea, no quiero suponer que los médicos estuvieron poniéndole agua común a los niños con cáncer y ningún médico jamás dijo nada. O sea, yo creo que de alguna manera ese tipo de situaciones, si hubiese medio filtrado ahí durante ese mismo proceso, yo hubiera dicho, oye, fíjate que están haciendo eso, ¿no? Y ya alguien de rebote por otro lado hubiera investigado y hubiera salido a la luz. Porque a final de cuentas, si hay alguien en el poder, con mucho poder, del otro lado hay también alguien con mucho poder que lo quiere quitar. Entonces, siempre puede llegar información al otro extremo para tratar de quitar al que está. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ahí está la perspectiva de Amir. Lisbeth. Las regularizaciones de los farmacéuticos, ¿no? O Sí. sea, indagar en eso, ¿no? Pero Eh, nuevamente, un médico normalmente no tiene acceso a cómo analizar la información de laboratorios y demás. O sea, pero él mencionó muy bien lo de su área de influencia, ¿no? El de poderle ah, ser certero en decirle al familiar, señor, su familiar se murió de COVID, no se murió de neumonía típica, ni se murió de tal otra cosa, no sé, lo que tenía era esto, ¿no? O sea, que el propio familiar tenga la certeza de saber, ah, ok, ya sé por qué falleció la persona, ¿no? Bien, Lisbeth, ¿ibas a comentar el tuyo? ajá, sí, en cuanto a ser maestro, principalmente la corrupción en mí no aplicaría, ¿no?
Entonces, darle la confianza a mis alumnos de que pueden hablar abiertamente a denunciar a algún compañero en caso de que esté pidiéndoles dinero o algo así en cuanto a la corrupción, ¿no? Y también hacer reuniones y con los compañeros inculcarles o pedirles sutilmente que ese tipo de cosas pues no va en la institución para que mejoremos pues, los valores de los alumnos. Ahí como maestro se habría corrupción. Sí, sí habría, de hecho. Hay Al poner una... calificaciones a un alumno que no debe y que el alumno te pague a ti. Para ¿Verdad? que tú Por eso, o sea, una cosa es que nosotros como alumnos le ofrezcamos al maestro y el maestro te diga, no, conmigo eso no aplica. O sea, en mi caso como maestro diría, no, conmigo no me vas a comprar, estudia y si te aplicas, pasas mi materia. Y Y también, otra, perdón, es ajá, que y también también, cuando venden los libros que el gobierno da gratis. Hay maestros Ay, que sí que te hacen eso. claro. Me refiero que a lo mejor, por ejemplo, lo que yo quería en esta actividad sobre todo era que percibir cuáles son como los elementos más inmediatos que les vienen a la mente en ese sentido. Lisbeth me dice dos que creo que están pegados. Una es, ok, yo no soy corrupta y si me entero que alguien lo es, pues trato de hablar con los compañeros y decir, oigan, está pasando esta situación, ¿no? No quiero ventilar al que lo está haciendo, pero pues ya no lo hagan, ¿no? O sea, no está bien. Sí, es una forma de... Se va a ganar la enemistad del que sí lo esté haciendo, probablemente será como qué metiche es, pero bueno, pero eso es también también estaría muy bien lo de las denuncias anónimas por parte de los alumnos. Y ya de ahí exponer y tomar cartas en el asunto en cuanto al docente. Investigar, obviamente la denuncia tiene que tener pruebas y ya con eso, sobre eso trabajar. muy bien, ok. Sí, ¿Alguien más? profe. ¿Sí, Angie? Por así decirlo, lo que está mencionando podría ser psicológico también. A ver, Bueno, a lo que me tocó, porque pues estás ayudando a una persona sabiendo de que pues está mal y un psicólogo pues ayuda a una persona tanto en su mentalidad y bueno, yo digo que involucra eso, puede ser, muy para que bien, ok. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en este caso, en ocasiones, bueno, se sabe en situaciones donde personas están bien de su cabeza y la familia presiona para que les den un diagnóstico como que necesitan tratamiento y demás, ¿no? O en algunos casos, o sea, eso se ve como bastante frecuente, lo que entiendo, ¿no? De repente hay gente que te dicen, dale medicación cuando alguien no la necesita o que les sigan un tratamiento cuando en realidad no es tan necesario. José, Con respecto a lo de los arquitectos, en la parte de la corrupción, pues sí, se ayudaría mucho en que pues también no se callaran, hablaran sobre respecto pues a las congruencias y pues a los malos manejos que hay cuando son las licitaciones y se ganan ciertos los proyectos, cuando son para construir tanto escuelas, estructuras, puentes, edificios, por querer ganar dinero por fuera, digamos, pues meten muchos materiales de muy baja calidad, ¿no? De no tan resistentes, y pues por querer precisamente continuar con la corrupción, muchas empresas hacen eso, ¿no? Muchas empresas ganan licitaciones metiendo que va a costar cierto proyecto, cierta carretera o cierto puente, tantos millones de pesos o dólares, y realmente cuando la construyen, pues solamente pues meten el 50%, el 60% de los materiales que realmente es que pues no son los que metieron en la licitación, ¿no? Porque precisamente en ese rubro hay mucha corrupción en ese ámbito, en que los arquitectos cuando manejan un proyecto, un plano o una estructura, pues realmente ellos son los que se encargan de diseñar, se encargan de implementar y de supervisar cada obra, ¿no? Así es que
ahí yo creo que sí, sería muy bueno, pues no callarse, alzar la voz, pero sí es muy complicado, ¿no? Sí es muy complicado por toda la cadena en que se maneja, ¿no? Por más que alce la mano, por más que quiera ser más recto o cumplir con las tareas que debe de cumplir como, pues de su trabajo, su ética, su profesionalismo, pues muchas veces, por más que él quiera, pues todo lo demás que rodea es muy difícil, ¿no? Y pues sí sería muy bueno en eso, ¿no? Sí, a mí me tocó, yo trabajé en la industria de construcción con una empresa, con Casa Somex, y me tocó ver cualquier cantidad de actos de corrupción ahí que pasaban, y yo quedaba impresionado de ver, y es como la corrupción es muy común en prácticamente cualquier rubro que genere mucho dinero. O sea, sí, en los rubros en un rubro normal suele haber corrupción, pero suele haber mucho dinero, suele haber corrupción a niveles mucho, mucho más grandes. Ahí, por ejemplo, hay toda una serie de mafias, ¿no? La de los, por ejemplo, los camioneros que mueven material, es una mafia, eso completamente ahí. Tienes La que, famosa mochada que le dicen o sea, la tienen que decir, o sea, tienen como sus famosas en todo. mochadas para todo, que quieres que te llegue a la hora específica, en el día específico, ¿no? En la calidad específica, o sea, todo ese tipo de cosas es como muy manejado. Por aquí Francisco puso, en ingeniería sería la corrupción de copiar datos sobre la compañía, muy bien, y José Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, sí. En el caso del dentista sería desde la facultad, como ya comentaron mis compañeros, ya desde los docentes le están comprando para que te ponga una buena calificación y salir bien con tu título y así tener mayor oportunidad. Y también ya en el puesto de dentista, el material que se usa puede ser que cueste, ejemplo, 15,000 pesos y tú le pusiste en la nota 20,000. Ahí sería como que estás quitando a tu propio negocio. Bueno, Ok, o sea, muy bien, tu jefe, pero le quitarías dinero. Y también podría perfecto. ser otra, que en el momento en el que tú estás dando el servicio, le mientas a la persona que tiene caries y en realidad no las tiene. Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense cómo, si bien todos estamos hablando de corrupción, cada quien tiene una opinión muy distinta sobre las acciones o cosas a realizar. O sea, en la perspectiva de tu profesión, de acuerdo a lo que les asigné, pues tú te cierras a que ahí es donde está la corrupción principal, ¿sí? O sea, un arquitecto pues ve la corrupción en los contratos y las licitaciones, pero esos contratos y licitaciones el maestro ni se entera que existen, ¿no? Y el maestro ve la corrupción en el que quiere comprar los exámenes y que quiere comprar a los alumnos, ¿no? Y ese que está ahí ni se entera de la forma en la que se puede o no robar información un ingeniero en sistemas, ¿no? Y el ingeniero en sistemas que le entra ahí a andar hackeando y copiando información sin la previa autorización, no tiene ni idea de cómo, por ejemplo, un contador, como en el caso de que le he asignado, por ejemplo, ahí a Alan, ¿no? Seguramente haga aquí lavado de dinero, blanqueo de cifras, ¿no? O defraudación fiscal, probablemente, ¿no? O sea, en este caso, cada uno de nosotros estamos encerrados en unas burbujas que nos hacen ver, así como puse ahorita el caso de la corrupción, cualquier otro fenómeno nos lo hacen ver desde una óptica, ¿sí? En este caso, y esto les puse desde nuestra profesión, lo hay desde nuestro nivel socioeconómico, desde el país al que pertenecemos, desde la religión que profesamos o no profesamos, ¿sí? O sea, desde cualquiera de estas ópticas puede haber una perspectiva. Y la clave aquí está en usualmente nuevamente, si hablamos de subjetividad y objetividad, puedes decir, a ver, me tengo que ir a buscar datos para ver en dónde están los principales casos de corrupción, ¿no? Y si identifico de dónde provienen, pues la idea es atacar esa situación en particular porque puede ser la que más está afectando, ¿vale? Bueno, por ahí en la primera sesión hablábamos de cómo, ¿no? De repente una cierta situación, o sea, tomamos la referencia de que ciertos aspectos o ciertas cosas, pues son culturales, ¿no? A veces solemos decir, es que esta situación está bien vista o mal vista a partir de la cultura.
Pero la cultura, y aquí lo vamos a ver, la cultura no es más que una construcción que se va dando a través del tiempo, que pasa por estos 4 elementos, ¿sí? El primero de estos 4 elementos es el hábito, que nos dice que va a ser la práctica habitual realizada por una persona o una comunidad, ¿sí? Es decir, es algo que un individuo o una comunidad realicen de forma cotidiana, ¿ok? Eso sería un hábito. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, alguien que se persine, por ejemplo, al pasar por una iglesia, ¿sí? Sería, tengo el hábito de que paso por una iglesia me persigno, ¿ok? Eso caería como dentro de un hábito todavía, ¿sí? Una persona está determinada a hacer eso y las personas de una cierta comunidad quizás estén acostumbradas, ¿no? O acostumbren a hacerlo de vez en cuando. Ojo, los hábitos se pueden popularizar, es decir, pensemos que en el bulevar nunca nadie ha corrido, nunca nadie se le había ocurrido ponerse a correr, ¿sí? Bastaría que una persona empiece a hacerlo para que probablemente en algún momento dado otras personas se quisieran sumar a esa situación, ¿sí? Y cuando suficientes personas se suman, decimos que esto se empieza a convertir ya no en un hábito, sino en una costumbre, ¿sí? En este caso es una manera habitual de obrar de una persona, animal o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos. Por ejemplo, creo que me viene aquí un ejemplo muy bueno. En una ocasión fue la película de ¿cómo se llama esta? De 007 Spectre se llamaba, ¿no? Y para esa película decidieron hacer un desfile de calaveras en la Ciudad de México, ¿ok? ¿Qué pasó? Pues se hizo esa vez, ¿ok? Fue una práctica que se realizó y dijeron, ¿y qué tal si la volvemos a hacer? ¿Ok? Y ya van como varios años después de que esa película se hizo que se empezó a realizar. Ahí en ese momento estaba convertida en un hábito. Si ese hábito empieza ya a quedar como muy establecido en el largo plazo, vamos a pensar que ya pasen 20 años de estarse haciendo eso, ya dejó de ser un hábito para convertirse en una costumbre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, llega el momento donde ciertas experiencias, rituales y saberes se van transmitiendo de generación en generación. En ese momento lo que vamos a tener ya es una tradición, ¿sí? Es una cosa que se está transmitiendo, ya es como de que, mijito, oye, ¿y por qué hacemos este festival de Día de Muertos con las calaveras? Tú no preguntes, hijo, esto es algo que yo hice y que tu abuelo hizo y que pues tú también lo vas a hacer, ¿ok? Porque es algo que estamos acostumbrados a realizar, ¿sí? Y te vamos a inculcar lo positivo que esto es. Ahí es donde tenemos ya tradición. Y la tradición ya llevada no por generaciones, sino por épocas prácticamente, ¿sí? En este caso, los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que están en un pueblo o que forman parte de una cierta clase social y que se llevan durante épocas, se convierten en cultura, ¿de acuerdo? Si ya están, es algo llevado prácticamente de forma general. ¿Qué me podrían decir ustedes que sí nos involucra como prácticamente a todos los mexicanos y que podríamos decir que sea parte de nuestra cultura como México? Poner un altar el Día de Muertos. ¿Ok? O sea, prácticamente creo que no hay lugar en México, en todo México, donde no se celebre el Día de Muertos, ¿no? Y donde no se suele poner un altar, aunque sea discreto, ¿sí? Con ofrendas. Es un tema, ¿mande? Y las ofrendas, digo. Las ofrendas, ¿ok? Entonces este sería un tema cultural. Hacer que eso desaparezca será o sería sumamente difícil, ¿ok? Porque está muy arraigado a todos, ¿sí? En este caso,
Ahora, ¿cuál me podrían decir que pudiera ser casi al mismo nivel cultural? O sea, es decir, está muy arraigado, pero solo en la ciudad de Veracruz, por ejemplo, que en otros lados no lo hagan. ¿Un carnaval? Ah, Pero hay carnaval en otros lados. Ah, bueno, eso sí es cierto. los bailes típicos que hacen. ¿Ok? Es que no recuerdo. Ya Los las bailes que danzas, hacen. Ajá, las- pero es que no recuerdo cómo se dice. O O el cómo... toque, por ejemplo, de los jaraneros y demás, con el son y el Exactamente. fandango. O sea, eso es Ah, sí es algo, cierto. ¿no? Puntual de aquí de Veracruz, ¿no? También podríamos decir lo que es parte de nuestra cultura, pero al mismo tiempo forma parte de nuestras tradiciones. Los voladores de Papantla. ¿Ok? En este caso también forma parte de nuestra cultura, pero al mismo tiempo, pues es, ahora, para que sea una Histórico, tradición, ¿no? usualmente casi tiene como que un cierto momento también particular en el que se hace, y la procuración que existe ahí, que es importante, es esta transmisión de generación en generación. Es decir, aquí en Veracruz a nadie le enseñan a volar, ¿no? Como los voladores, pero allá en Papantla sí hay toda hasta la escuelita de niños voladores, y desde muy Todavía la chiquito. Peguet no mete la carrera. Ya ella lo va a meter a la carrera, dices. Ah, estaría interesante como, Interesante. como materia extracurricular. Ajá. ¿Ok? Sí, y luego, por ejemplo, hay ciertas costumbres. Las costumbres estas de repente aparecen y se pueden mantener y ya se pueden convertir en tradiciones, o pueden no mantenerse y desaparecer. Por ejemplo, pues ya una costumbre que actualmente cada vez va ganando más es, por ejemplo, que el tema del Halloween, ¿no? Que de repente haya gente ahí participando en eso. Podría ser que persista, podría ser que no, todavía no lo sabemos. Necesitaríamos ver que pasen muchísimos más años, que vayan pasando generaciones para que esto se convirtiese en una tradición. ¿Y el baby shower? Los baby showers podrían mencionarse que quizás se están convirtiendo en una costumbre, ¿sí? Ya es algo que se ha popularizado, pero no podríamos hablar que son una tradición todavía, ¿no? Porque hay gente que no la hace. O sea, hay gente que no lo tiene considerado, ni forman parte de la cultura todavía de la sociedad en general, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, así es como de alguna manera van evolucionando estos aspectos. Ahora, ¿por qué esta mención tan importante de hábito, costumbre, tradición y cultura? Porque lo que esto nos acaba de decir, es que lo que nosotros consideramos inamovible como el hecho de nuestra cultura, no es más que una sucesión en el tiempo de algo que alguien hizo y normalizó, ¿de acuerdo? Es decir, no importa si es positivo o negativo, pero forma parte de nuestra cultura, quiere decir que alguien lo empezó a hacer, y eso que alguien lo empezó a hacer se empezó a convertir en costumbre, de costumbre se convirtió en tradición, y de tradición llegó a formar parte de la cultura como tal. Por eso cuando de repente al presidente Peña se le salió a decir que la corrupción es algo cultural, ¿no? Es un elemento cultural del mexicano, ahí prácticamente lo que está diciendo es que no importa quién seas ni en dónde vivas, ¿no? A fuerza le entras a la corrupción, ¿no? Prácticamente era como la indicación, y es como si se planteara que eso se nos va enseñando como que eso es lo correcto. Ahora, no vamos a ser hipócritas y doble morales, sino pues, ¿qué onda? Existe en nuestra forma de pensar, en nuestro vocabulario, toda una serie de expresiones que le dan identidad a actos como la corrupción, como las famosas frases de el que no tranza no avanza, o a mí no me den, a mí nada más pónganme donde hay, por ejemplo. O sea, son expresiones que si ya están como en el decir popular, pues evidentemente ahí están manifestando ciertas situaciones que, pues vaya, terminan
favoreciendo que esta cultura de la corrupción siga existiendo y perpetuándose en nuestro país. ¿Okay? No estoy diciendo que en otros países no exista. Claro que la corrupción es un fenómeno que existe en todos los países. Sin embargo, pues en México está bastante arraigado. ¿Okay? Y tiene mucho que ver, pero insisto, esto viene desde el tema del hábito. ¿Cómo rompemos? Y ahorita en los ejemplos que ustedes decían, aspectos como la corrupción, ¿cómo se rompen? Acabando con el hábito. O sea, haciendo situaciones que ya no favorezcan que cada individuo replique estos esquemas, y así es como se acaba. Por ejemplo, un tema que también termina siendo, y algunos lo llaman como cultural, el machismo en México. ¿Okay? ¿Cómo se va a acabar el machismo en México? Pues yendo al tema del hábito, o sea, lo que tiene que empezar a pasar para que el machismo se acabe, y por eso no se puede acabar de sopetón, es que necesitas que las actitudes machistas desaparezcan. Para que esa actitud machista la persona no se la pueda ir pasando de generación en generación, y así es como a largo plazo esa cultura machista queda desplazada. Dice Angie. Pensé que decía Angie así. Angie no me vio. Es que yo no te veía tu mano así, Angie. Y dije, pensé que estaba haciendo como, bien, profe, ese comentario está bien, pero no. No, profe. Y No, mal, era por el nombre ahí, me engañó ahí la imagen. ¿Ok? Vale. Entonces, así es como tendríamos, ¿no? Un cambio en cuanto al aspecto cultural, ¿sí? Entendiendo que para que pueda existir necesitamos ir a la base, a cambios en los hábitos de las personas, para que estos cambios en los hábitos se conviertan en una costumbre, de costumbre se vuelva lo tradicional y finalmente pues impacte en la parte cultural. Bien, me marca aquí el minuto de tiempo, cierro el enlace y ya nos vamos con el último estironcito del día de hoy. Ya casi estamos out, ¿ok? Que bueno, creo que se ha ido, Ok, profe. se ha ido más o menos rapidita la sesión de hoy. O sea, entonces vamos a procurar que sea así el último jaloncito. Ahorita los veo por acá. Ok. Vale.